Mis estimados amigos invisibles, bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad, Salud y mucho más. Hoy tenemos un invitado especial desde Calgary, Canadá, Charlie Winston. Vamos a ¿Cómo, empezar a conversar contigo, Charlie. A mí cómo? siempre me gusta, te estoy interrumpiendo, disculpa. A mí siempre me gusta empezar hablando con la gente. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Charlie Winston? Charlie Wickstrom es un ingeniero mecánico que se dedicó durante toda su vida a la seguridad de procesos, hasta que un día su padre tuvo un accidente de carro en el cual falleció, causado por un error humano, lo cual disparó mi interés, potenció, vamos a decir, mi interés por el humano en las cuestiones que hacemos. Y básicamente terminó siendo mi core business y carrera y demás, es la importancia del humano en todo este negocio que llevamos a cabo. Ese soy yo. Excelente, Charlie. Fíjate una cosa, tú comienzas a hacer prevención desde un punto bien complicado, que es la muerte de tu padre. Ese es un aspecto bien difícil de tratar y bien difícil de enfrentar. Y hoy es el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Exactamente. Y creo que escogí bien hoy a la persona. ¿Sabes por qué? Porque compartimos algunas formas de pensar, vemos las cosas de una manera diferente y hoy la seguridad hay que verla de una manera diferente. Esa es mi apreciación sobre todo esto. Correcto. Sí, necesitamos un cierto cambio de mentalidad, sí. Y los cambios de mentalidad requieren trabajo y siempre son basados en las personas, que son las con las que debemos trabajar. Pero Exactamente. ahorita tú dijiste una palabra que es importante, error humano. Charlie, explícanos qué es el error humano, cómo sea el error humano, Va- enfocado siempre, más que entrar en la ingeniería, desde la prevención. Correcto. Nosotros, el error humano es un tópico discutido académicamente hace muchos años. Hay Sí. muchos pensadores, hay muchas discusiones y demás. Tenemos mesa de colegas donde todavía seguimos discutiendo. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Tomamos unos conceptos de base y creamos un caso empírico durante 5 años en instalaciones aquí en Canadá sobre qué factores hacían que el humano llegue al error y luego a la acumulación de errores. Entonces, el punto de vista, el error humano primero es algo inevitable. Siempre decimos el error llegó para quedarse y trabajamos en evitar el impacto de ese error. Entonces, cuando preguntamos qué es el error, básicamente el error, para ser específico, en nuestra investigación es un acto involuntario. Y eso marca una diferencia muy grande entre lo que es un error y lo que es una omisión, que en algún momento podemos entrar en el detalle. Pero siempre le pido a las compañías que cuando piensen en el error de sus personas, de su gente, piensen en actos involuntarios. Y muchas veces confundimos personas Sí. cometiendo errores con personas omitiendo cuestiones. Entonces, el punto acá clave es la palabra involuntario. Y dentro de eso hay como ciertos aspectos que no podemos dejar pasar, que son parte de nuestro trabajo de revisión, que hace que nos equivoquemos, ¿no? En el ámbito industrial. Y Charlie, desde ese aspecto que tú quieres tratar un poco más, ¿cuál es o sea, cómo nosotros vemos ese error humano? O cómo lo detectamos, o cómo lo percibimos. Porque acuérdate que yo me baso en una cosa en la prevención, que cada quien tiene su percepción y cada quien tiene su idea diferente de las cosas. Correcto. Tú hablas de algo involuntario, sí es correcto, el error es un algo involuntario. Pero para mí hay errores voluntarios y errores no voluntarios. Correcto. Sí, o sea, al discutir la teoría hay como muchas corrientes cuando se Sí, habla del error humano. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Eh, Queríamos entender qué era lo que estaba antes de el procedimiento y la supervisión. O sea, qué pasa con el humano para llegar al error, inclusive habiendo un procedimiento, una supervisión, un control. Entonces empezamos a meter factores y descubrimos después de 5 años que lo que cambiaba o lo que tenía un impacto en el resultado era lo siguiente. Cada persona, antes de consumir un proceso o procedimiento, tiene 3 aspectos claves que los van a hacer equivocarse o no. El aspecto inicial son los precursores de error. O sea, el típico precursor de error: estoy apurado, estoy sí. haciendo múltiple actividad.
Y yo siempre doy el mismo ejemplo, y lo doy en mi caso, ¿no? Salía de mi departamento, entraba al ascensor, venía con el teléfono en la mano y me equivocaba del botón de piso. ¿Por qué sucede eso? Bueno, eso es un lapsus, acto involuntario, múltiple actividad. El humano no es capaz del multitasking, a pesar de que lo queramos creer. Entonces hay como todo un aspecto de neurociencia ahí. Entonces, primer aspecto, precursores personales o organizacionales. Hay muchas veces que la organización se convierte en un precursor de error. Entonces, viene Alex Briceño y va caminando, tiene precursores X, apuro, presión, piensa en distintas cosas, etcétera, etcétera. Luego viene un segundo aspecto, que es nuestro proceso de toma de decisiones. O sea, cómo decidimos hacer algo. Y hay un aspecto que en la industria no se comparte aún, que es el aspecto de la escalera de inferencia. Es un aspecto relacionado con la neuropsicología. Básicamente, ¿qué es? Nosotros segundo a segundo estamos recorriendo una escalera que le llaman escalera de inferencia, que lo que hace es que tomemos una información y en base a esa información comenzamos a recorrer la escalera y diciendo, esta información la voy a adaptar en base a lo que pienso, a mis sesgos, a mis falacias. Típico ejemplo, veo una persona y la persona me cae bien. Instantáneamente mi sesgo de correspondencia dice, me cae bien, me parece que es competente en lo que hace. Si me cae mal, es probable que lo clasifique de incompetente. Entonces, un ejemplo que damos en esto es, en el año 1900, cuando se buscaban cantantes de ópera, se bajaba el telón y se hacía cantar a las personas, porque en ese momento había un sesgo entre hombres y mujeres. Entonces, para que el que seleccionaba no sea sesgado, básicamente los hacían cantar detrás de un telón. Lo mismo pasa hoy en día con La Voz, el famoso programa La Voz. O sea, ellos están dando vuelta, entonces lo que hacen es evaluar en base a lo que escuchan y no a lo que ven. Bueno, este proceso de decisión a los trabajadores de la industria los afecta mucho, porque ven una persona con canas y dicen, debe ser competente. Una persona que lleva muchos años en una posición, seguramente sabe lo que hace. Entonces, lo que nosotros decimos como control a eso, el único control posible en base a nuestra investigación es hechos, datos y evidencias, lo cual a latinoamericanos nos cuesta. Sí, es correcto. Entonces, bueno, ese es el segundo aspecto. Y el tercero son controles defectuosos. O sea, nos hemos dado cuenta de que Alex Briceño está preparando un correo, está apurado, pensó que el correo estaba listo, lo envió y se olvidó del adjunto. En algunos sistemas hay un mensaje que te dice, Alex, este correo pareciera que debería tener un adjunto. ¿Sí o no? Te da el control. Pero cuando no existe el control, el error se comete. Entonces, tenés los precursores, tenés la decisión y tenés el control. Si fallan esos tres elementos, se van acumulando los errores y se provoca el evento. No, Charlie, tus afirmaciones y lo que estás planteando es bien interesante porque va, o desde el punto de vista donde yo lo veo, tú estás evolucionando o tú estás sacando información muy interesante en lo que es salir de ese temita del acto inseguro y la condición insegura. Absolutamente. Estamos evolucionando esa parte que yo lo veo como la prevención del siglo pasado y nos estamos más centrando en las personas como seres humanos y las organizaciones con cada una de sus características que son diferentes y eso es bien interesante. Otro tema importante, Charlie, sí. Hay seguridad de procesos que tú me hablaste, pero hay seguridad de las personas. Correcto. ¿Cómo afrontamos esas dos vertientes? Porque hay veces que contratan a una persona que haga prevención. Yo debo cuidar a las personas, pero también debo cuidar a los procesos o a las organizaciones, porque si tenemos un proceso que es inseguro como tal, va a generar problemas de salud y problemas de seguridad. ¿Cómo tú enfocas esa situación? Nosotros el mensaje que pasamos generalmente es la seguridad es un solo mundo que requiere distintos set de competencias. Entonces, normalmente el mensaje es la seguridad no es la ausencia de accidentes, sino la presencia de barreras. Estas barreras, si estamos en un ámbito ocupacional, tienen ciertos riesgos asociados, los cuales requieren ciertas competencias asociadas. Y en la seguridad de procesos, lo mismo pasa. Tenemos barreras con ciertos riesgos asociados que requieren ciertas competencias asociadas. El problema que estamos teniendo hoy en la industria
es que estamos exponiendo gente con competencias ocupacionales en ámbitos de proceso o viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Hay un cortocircuito. ¿Y Sí. a quién le echamos la culpa? Al humano. Entonces, el precursor ahí es que la organización lo que hizo fue exponer a una incompetencia, digamos, teniendo una decisión sesgada porque esta persona del proceso debe saber de seguridad ocupacional. O sea, ese es un poco siempre el mensaje: seguridad, un solo mundo, minera, petrolera, química, farmacéutica, pero con distintos riesgos. Y ahí es donde viene el quid de la cuestión, es las competencias. No, es correcto, Charlie, tú hablas de las competencias y en esta área es importante, porque hay cosas que nosotros no sabemos, hay Correcto. cosas que tú sabes, hoy hay cosas que no sabes, porque eso es lo lógico. El problema es que en prevención todos sabemos de todo y todos podemos hacer de todo. Ahí hay un error de base ya de nosotros, los prevencionistas. Porque Correcto. yo soy ingeniero industrial y tú eres ingeniero mecánico. Somos ingenieros, pero en dos alas diferentes de la ingeniería. Y Tenemos, hacemos, digamos, un tema ahí, sí. y hay un tema ahí y es difícil a veces dar a esa cantidad de personas y a esa cantidad de conocimientos en una organización. Dígame, cuando tenemos un médico o una enfermera, otra persona que hace prevención, también la tratamos a alinear en ese macromundo que tú hablas de los procesos. Es complicado a veces, y tú mismo lo estabas diciendo ahorita. Alex, hay dos aspectos que siempre traemos a la mesa que lamentablemente siguen perjudicando a las organizaciones. Uno es el pensamiento de grupo y el segundo es la obediencia a la autoridad. Entonces, hay muchas cuestiones que la gente dice, pero ¿cómo si yo le doy? Bueno, ¿qué pasa? La gente, y la autoridad no es jerarquía. La autoridad es lo que yo percibo como autoridad. Y muchas veces en ámbitos de trabajo, el que dirige el grupo es el que marca el paso, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Y este tema de la industria, yo hace un par de años hicimos un video en YouTube que le llamo Los especialistas de Google, porque ¿qué pasa? Hay tanta información disponible que estamos teniendo este fenómeno de que todos sabemos de todo. Correcto. Entonces, ¿y qué pasa? El problema con un producto o un servicio es que la calidad se mide después que se dio el servicio. Entonces, lamentablemente somos prisioneros de eso. Eh, por eso siempre le pido a la gente que no confunda entrenamiento con competencia. O sea, yo puedo entrenar gente y darle información, pero luego tengo que ver que esa información fue procesada y aplicada correctamente, lo cual es asegurar competencia. Task observation le llamamos, ¿no? O sea Okay. que es un poco el gran punto acá. No, y es lo que de lo que veo que es importante meterle a la gente o hacerle ver a la gente que hay otra visión, hay otra forma de hacer las cosas. Yo siempre le digo a la gente, para llegar a Roma hay muchos caminos. Usted se Absolutamente. puede ir en avión, se puede ir en barco, se puede ir caminando, se puede ir en metro, pero eso depende de usted. En prevención es muy similar y el objetivo siempre va a ser el mismo, evitar ciertas determinadas cosas. Charlie, hace unos días yo escribí un artículo sobre los fracasos de la seguridad y tú escribiste una cosa que me dejó a mí pensando mucho, que era que había que definir lo que era el problema. Y es algo que es muy importante. La gente no define, la gente quiere buscar soluciones a todo, pero sin saber qué es lo que está buscando o cuál es el problema que quiere solucionar. Nosotros nos caracterizamos los prevencionistas por ser ponedores de pañitos de agua fría, o Correcto. como nosotros lo llamamos por aquí, apaga fuego, se prende un problema, o sea, somos muy reactivos. Correcto. ¿Cómo planteas o cómo ves tú eso de buscar el problema y ser menos reactivos y más proactivos? Y, bueno, o sea, dentro de lo que es el proceso de trabajo con el humano, uno de los factores de la fórmula esta que creamos es entrenar a la gente en la importancia de definir el problema, especialmente lo que es un problema complejo. Y acá entra un tema de conciencia de la definición de un problema complejo. O sea, problema complejo, múltiples soluciones posibles, necesita multidisciplinaria, o sea, una interacción multidisciplinaria. Y yo siempre ¿por qué lo uso? Lo uso por la cultura. Cuando hablamos con la gente en las organizaciones nos dicen, no, la cultura es un desastre. Ok, pero ¿cuál es el problema?
No, la cultura es un desastre. Ok, pero ¿cuál es el problema? Y volvemos a repetir esto porque es muy fácil enunciar el problema. El problema es definirlo. Es Entonces, correcto. típicas cuestiones son, el problema de esta organización es la comunicación. Ok, pero ¿cuál es el problema de la comunicación? ¿Es lateral, es vertical, es entre pares? O sea, hay como mucho trabajo ahí que hacer para que el individuo entienda de que tenemos que sentarnos un ratito con múltiples partes y decir, ok, percibimos que hay un enunciado que es la comunicación. ¿Cuál es el problema que existe? Y ahí es donde entra el diagnóstico, que es donde fallamos generalmente. Ujú. Eh, entonces, siempre el mensaje que pasamos es, muchas veces el problema está en que el líder falló en el diagnóstico. Sí. O sea, el líder salta a la solución directamente. Ujú. Entonces, como dijiste antes, nos gusta, somos resolutivos, no nos Sí. gusta. No, y esa parte es interesante, Charlie, porque mucha gente quiere hacer de todo, quiere abarcar mucho espacio, pero de repente no sabe lo que está haciendo. O Claro. tiene un conocimiento efímero de la situación y dice, no, yo como porque lo voy a hacer, se puede. Eso, en ese artículo que escribí me faltó poner algo del liderazgo, que va a ser otro artículo que voy a lanzar, porque de verdad hay muchas fallas en los liderazgos en esta área que nos genera a nosotros mismos problemas. Ojo, yo estoy hablando de nosotros mismos. Ya los problemas que generan a las organizaciones son otra cosa, porque Claro. también existen. En este tema del liderazgo, un comentario breve. Ujú. Yo creo que el liderazgo es creo que la palabra liderazgo es como decir humano, ¿no? Ujú. Es como muy amplia y Sí. considero que en Latinoamérica hay grandes líderes. La fórmula que nosotros ponemos, o mejor dicho, desafiamos a la gente generalmente respecto al liderazgo, es, nosotros decimos que hay que preguntar, escuchar, entender y luego proceder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos en las organizaciones es que todos preguntamos, poco Ujú. escuchamos y rara vez entendemos. Entonces, siempre le decimos a los líderes, a los potenciales líderes o a la gente que se considera que va a estar liderando, así sea jerárquico o no, que el liderazgo, en definitiva, en base a nuestra definición, es influencia social. O sea, yo voy a Por supuesto. influenciar para que alguien... Entonces, esa influencia requiere estos pasos. Sí. Por eso siempre desafiamos a la gente, bueno, cuánto escuchamos, cuánto entendemos, cuánto preguntamos, es un poco nuestra gran fórmula de liderazgo. Después, creo que hay muchos líderes buenos, muchísimos. Las organizaciones tienen gente que lidera, que ni siquiera sabe que está liderando, que lo tiene Ujú. natural. Y hay como un montón de aspectos. Hay teorías varias, etcétera. Es como todo. Yo siempre digo lo siguiente, Alex. Cuando discutamos de algo, le digo a la gente con la cual interactuamos, cuando discutamos de un tema, vamos a discutir de gestión de riesgo. Ok, primero definamos qué es la gestión de riesgo para tu organización. Porque, ¿qué pasa? Hablamos de cultura de seguridad y yo siempre saco una lámina que tiene 36 Ujú. definiciones de cultura de seguridad. Entonces, ¿sobre cuál discutimos? Bueno, este es un tema también que le pedimos siempre a los profesionales, es antes de comenzar la discusión, definan su marco de discusión, porque si Sí. no, volamos. ¿Sí? No, es que hay que tener muchas claridades, hay que tener muchas certezas. Nosotros estamos tratando con la seguridad de la gente, la seguridad de las organizaciones, y hay que tener ciertos niveles de, valga la redundancia, de seguridad de las cosas que nosotros estamos haciendo y sobre todo las cosas que estamos haciendo y diciendo, porque tú lo estás diciendo ahí claramente, o sea, todo el mundo pregunta, en este caso todo el mundo critica, pero cuando a la hora de conversar, de buscar la respuesta, de buscar la solución, no se preocupan en eso. O Sí. sea, tú tiraste la piedra, escondiste la mano, pero no te preocupaste por más Nos nada. cuesta, nos cuesta. Es Sí. una parte que nos cuesta bastante. Eh, yo he estado hurgando tu canal de YouTube y tus publicaciones. Mire, me gustó una cosa bien interesante que tú hablas de disciplina operativa, Sí. porque yo más que motivación y esas palabritas de moda, yo soy partidario de aplicar la disciplina. Y la disciplina no es andar con un garrote y pegarle a la gente. La disciplina es tener el camino por donde usted debe caminar o debe transitar y seguirlo, llueva, truene o relampaguee. ¿Cómo Exacto. ves tú esa parte de tu concepto de la En la disciplina disciplina operativa? operativa, o sea, hace muchos años
Ujú, Estaba en un proyecto en Qatar y un japonés de una compañía que se llama Yokogawa. Estábamos trabajando en el contexto de desarrollo de procedimientos para sistemas de control. Y el japonés había estado 8 años trabajando en Latinoamérica. Entonces él me dijo algo que me quedó para toda la vida. Él me dijo, ustedes, Charlie, los latinoamericanos son muy inteligentes, pero poco disciplinados. ujú, O sea, entonces, claro, conversando sobre esto, comenzamos un poco a revisar las industrias de alta confiabilidad, los HRO, los High Reliability Organizations. Entonces, un poco también para entender qué hacen ellos que no estamos haciendo para llegar a la famosa disciplina operativa y excelencia operativa es ujú, casi lo mismo, digamos, ujú. o busca el mismo objetivo. Ok. Entonces, descubrimos que ellos tienen como las personas 5 pilares que, para mala suerte nuestra, necesitan trabajar en conjunto. No sirve. Entonces, los pilares son, por ejemplo, competencia, actitud de cuestionamiento, integridad como humano, o sea, que voy a hacer lo que digo que voy a hacer, trabajo en equipo, formalidad, etc. Entonces, el problema está en que no sirve un profesional formal que no es competente. Y no sirve un personal competente que no es formal. Necesitan estar los pilares juntos, por eso es tan difícil lograrlo, ¿no? Y después, bueno, ahora estamos haciendo un programa en la Universidad de Cambridge sobre la neuropsicología del proceso de decisiones, ¿no? Entonces, hace muy poquito hice un video donde le agrego una frase de que es cómo tomamos, o cómo decidimos ser disciplinados. Porque, claro, ahí me di cuenta de que la disciplina puede ser un sueño. Sí. La frase típica es hacer las cosas correctamente, de la manera correcta, todo el tiempo. Esa es la Ujú, definición ujú. soñada. Sí. Pero después me di cuenta, trabajando con este tema del humano, de que necesitamos decidir hacerlo. Ujú. Necesitamos decidir ser disciplinados. Y ahí es donde estamos jodidos, Alex. Correcto. El humano, a nosotros particularmente, se nos suma el espíritu latinoamericano. Ujú, ¿Y cuál es el espíritu latinoamericano? Es que nosotros estamos diseñados para sobrevivir, al igual que el africano, ¿no? ujú, Entonces, ¿y qué pasa cuando tenemos que sobrevivir? Como dice alguien por ahí, las reglas son potentes, pero la necesidad es más potente. ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Saltamos reglas, porque Sí. queremos el trabajo completo. Entonces, hay todo un trabajo interno que tenemos que hacer y ahí es donde entra la organización en mantener una línea en el tiempo. La disciplina operativa es la gran excelencia operativa que estamos buscando lograr. Y aún en Latinoamérica hay muy pocas organizaciones que lo han logrado, pero ¿sabes qué es lo que nos juega en contra? Es que tenemos margen de error. Ujú, No es lo mismo una empresa de aviación que una empresa petrolera o una empresa de pintura. Los que tienen margen tardan más, sí. porque son humanos, ¿no? O sea, nos gusta jugar con los márgenes a nosotros. No, y esos márgenes también te lo da el nivel de riesgo, hablándolo desde mi punto de vista, que tiene una empresa. Bueno, no es lo mismo una empresa de software que todo el mundo Por trabaja en una supuesto. oficina que una procesadora de productos de petróleo O una una, nuclear. o una industria nuclear donde un error va a costar la vida de muchas personas. Exactamente. Entonces, hay veces que hay gente que intenta extrapolar cosas de un lado para el otro y ven que no funcionan y siguen intentando extrapolar cosas para ver qué les va funcionando en eso. Y es bien interesante eso de la disciplina operativa. En cuanto a cultura de seguridad, Charlie, tú hablaste ahorita de la cultura, es verdad, mucha gente trata de inculcar una cultura de seguridad en un sitio donde no existe. Los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana, ni porque yo lo pongo en un papelito. ¿Cómo ves tú eso de implementar cambios a nivel cultural, sobre todo en la seguridad y la salud de las personas? Siempre asociamos lo mismo. El cambio complejo hay muchos, otra vez, ¿no? Muchas teorías, muchos estudios sobre lo que implica un cambio complejo. Y hay 5 elementos básicos necesarios. Uno es el diagnóstico, el otro es la competencia de la gente que va a estar asociada a ese cambio, el otro es la comunicación involucramiento, porque ¿qué pasa? También tenemos otro tema, que comunicamos de arriba hacia abajo, no Sí. involucramos. O sea, te digo Ujú. lo que hay que hacer. Sí. Luego viene un tema de
la continuidad que nos juega, las empresas tienen mucho, tienen mucho problema para mantener la continuidad, cada 2 o 3 meses están cambiando algo nuevo. Sí, la continuidad administrativa es un desastre, correcto. Exacto. Entonces, le mando, yo siempre lo llamo el modo campaña, ¿no? Todo cambia todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, nadie termina de entender. Y por último, un plan de acción integrado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hacen todos los elementos excepto el diagnóstico. Entonces, ¿en qué termina? Frustración, porque no saben para dónde van. Es correcto. Bueno, y así van fallando. Entonces, esos elementos son necesarios. La cultura necesita tiempo y no estamos aún preparados para tomarnos el tiempo. No, nos cuesta mucho el tiempo. Las organizaciones piensan que muchas veces la pregunta que nos hacen los clientes es ¿cuánto tiempo voy a tardar en Sí. mejorar? Esa es la pregunta Nosotros más le complicada. respondemos, ¿no? Bueno, ¿va a tardar 10 minutos o va a tardar 10 años? O sea, todo va a depender de varios factores, pero es muy interesante eso. No, Charlie, más desde el punto de vista que tú conversas ahorita, que era de la idiosincrasia latinoamericana. Yo tengo un problema y yo quiero la solución ya. Correcto. Pero la gente va para el médico para que el médico le dé su opinión en base a una dolencia, a un padecimiento que tenga la persona. Pero de repente tú sales del médico y quedas con la duda y vas a otro médico y vas a otro médico, tienes diferentes diagnósticos. En muchos casos te van a certificar el primero, te va a certificar el segundo, pero en muchos casos se te genera una duda que no terminas de definirte para dónde vas a ir. Y eso lo veo yo que pasa mucho en lo que Es es verdad, prevención. es verdad. Nos encanta la automedicación. O sea, Sí, nosotros pedimos ayuda, pero ya tenemos la respuesta, la sí. solución, todo. O Entonces, creemos que la tenemos. exacto. Nos pegamos contra la pared 10, 20 veces, justamente, bueno, como dice la frase, ¿no? Todo problema complejo tiene una solución simple que no funciona. Es correcto. Entonces, es un poco este tema. Hay algo, Alex, que todavía le cuesta a la industria y espero que se den cuenta tarde, esto es una broma, ¿no? Pero que las soluciones son más simples de lo que parece. Pasa que es como que hay, otra vez, volviendo a la neurociencia, ¿no? El cerebro, el humano o el cerebro, el sesgo de la complejidad es que nosotros lo que percibimos complejo le damos más importancia. Entonces tenemos como esta tendencia a complejizar las cosas. Sí, Y después, por eso si el problema es suficientemente complejo y comenzás a tener reuniones, en algún momento las reuniones van a ser más importantes que el problema. Nos encanta meternos en reuniones y discutir y poner cosas y demás. Bueno, nosotros somos el problema que complejiza. sí. No, porque estás creando más burocracia Nos encanta. buscando solucionar algo que al final, bueno, eso lo vemos en los gobiernos de todos nuestros países que son un desastre. Eh, Charlie, tú decías algo que es bien interesante, que el ser humano no es multitasking, eso ya lo ha dicho mucha gente. Ujú. Eh, desde el área de la prevención es difícil enfocar eso. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que un proceso productivo X di- dice que la persona debe hacer varias tareas, sabiendo Correcto. que eso es imposible. ¿Cómo se le da la vuelta a esa situación? Nosotros, nuestra gestión, en un principio el modelo de negocio que nosotros aplicábamos cubría gestión de seguridad en general, ¿no? Después Ujú. nos dimos cuenta de que eso era como intentar solucionar el hambre del mundo. Sí, correcto. Entonces dijimos, bueno, hay que ponerle una prioridad y nuestra prioridad fue basada en riesgo. Ujú. Entonces lo que hacemos es identificamos actividades críticas y el tema del multitasking eh, muchas veces lo traemos a cada vez que nosotros cambiamos de actividad, o sea, yo ahora estoy hablando en tu caso, miro el teléfono, a pesar de que parece que te estuviera prestando atención, mi atención se fue al teléfono y Es perdí por correcto. un segundo tu atención. Entonces, lo que intentamos hacer es buscar estrategias para eso. Generalmente en actividades críticas como por ejemplo un piloto, un operador de sala de control o un trabajador de una línea de producción, buscamos lo que llamamos quiebres de atención. Entonces, entre una cosa y otra tratamos que haya quiebres. Puede ser un descanso, puede ser algo que, no sé, así sea mover una palanca o algo.
Porque ¿qué pasa? Cuando intenta hacer una cosa y la otra al mismo tiempo, el riesgo aumenta. Sí, Entonces, cada actividad tenemos este tema, lo trabajamos con los clientes para entender la estrategia. Siempre que hablamos de este tema, viene la gente y me dice, pero yo voy manejando y veo la señal de tránsito y veo la... Es que ahí les explicamos, no es que tengan menos, o están perdiendo atención. O sea, cada vez que hacen una... lo que pasa es que es tan pequeña el tiempo de atención que no lo percibe. Pero muchas veces nos pasa este tema de que no nos dimos cuenta la ruta que recorrimos o no nos dimos cuenta la distancia porque miramos otra cosa. Y bueno, como no hubo impacto, no le damos atención. Pero no es que el impacto no exista, sino que no le dimos la atención nada más. Es un tema que se discute mucho porque cuando hablamos con la gente, no puedo dejar de hacer las cosas que hago. sí. No, vamos a buscar estrategias para que las puedas hacer de manera en el que cuando te equivoques el impacto sea el menor posible. Entonces, si yo me equivoco apretando una tecla, escribiendo en la computadora, el impacto es bajo. Pero si un operador de sala de control de una refinería se equivoca y provoca un evento, por una tontería que puede ser como aceptar un valor, tiene otro impacto. Entonces, es Sí. como que miramos lo que más riesgo tenga asociado. O sea, múltiples No, actividades de discusión. y es válido porque eso es una visión diferente. Charlie, yo te dije hace un rato y es el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué reflexiones tienes tú desde tu punto de vista para este día? Y sobre todo para las personas que hacemos prevención. O sea, lo que siempre paso como mensaje a la gente es que mantenga su espíritu de cuestionamiento vivo, que se haga preguntas. Las preguntas son justamente la salud de todo esto. Y otra cosa es que busquen desarrollar sus competencias. O sea, que las personas sean no acumulación de certificados, Ujú. sino desarrollar competencias. ¿Qué quiere decir desarrollar competencias? Yo siempre traigo el mismo ejemplo. Ustedes abren Facebook. Cada vez que van a hacer una publicación en Facebook, tienen una serie de iconos abajo que da el número de 12, 13, 14, lo que sea. ¿Cuántos de esos se utilizan? ¿Uno, dos, cinco? Entonces yo lo que digo a la gente es, ustedes sobre su trabajo tienen que conocer de la A la Z qué implica tu trabajo. No parcial, no mínimo, no lo que escuché, sino de la A a la Z. Eso es competencia en tu actividad. No me importa si sos competente jugando al fútbol, o sea, en tu actividad, ¿no? Porque siempre hacemos cosas parciales que nos permiten seguir avanzando. Entonces, vamos a las redes. Yo sé usar Excel, por ejemplo, ¿no? Sé usar Ujú. Excel. Ok, vamos a ver, vamos a revisar todas las funciones de Excel. No, pero yo uso dos o tres. Y esto nos pasa con muchas cosas. Entonces, Sí, siempre le digo a la gente, por eso es tan importante estar en tu nicho, porque tu nicho te permite especializar. Ahora, cuando somos todistas, ujú. básicamente es difícil ser especialista. Es correcto. Ese es un poco lo que le recomendamos a la gente, preguntar y competencia, desarrollar competencias. Luego, no creo que haya límites para ninguna persona, una vez que cubra este tipo de cosas, ¿no? Correcto. Mira, Charlie, para culminar alguna reflexión, ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te localiza la gente? ¿Qué servicios ofrece? Etcétera, 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 que tú quieres compartir con la gente que escucha este podcast. Este Eh, espacio es tuyo. Genial. Es muy fácil, o sea, en Google pueden escribir Charlie Wickstrom y van a encontrar toda mi vida ahí. Ujú. En Amazon pueden escribir Charlie Wickstrom, van a encontrar todos nuestros libros ahí. Y nuestros servicios tienen es un paraguas con tres actividades. Confiabilidad humana, aseguramiento de competencias y desarrollo de actividades y procesos críticos. Está relacionada a industrias de alto riesgo, ¿no? Sí, Eh, lo que hacemos es entrenamos gente, tratamos de diagnosticar organizaciones para identificar cuál es la hoja de ruta a seguir, etc. Es un poco el servicio que damos. Entrenamos, entrenamos, entrenamos. Yo eso lo digo a la gente, así seamos nosotros o sea cualquiera, lo importante es entender. Una vez que entendemos, el resto fluye. Muchas sí. veces nos falta ese entendimiento, nada más. El resto. Y me alegra que me hayas invitado, es muy interesante esto.
No, Charlie, porque es mi idea siempre es compartir visiones diferentes de nuestro trabajo. Hay muchas visiones. Hay gente que Correcto. todavía se quedó viendo el pasado, el acto inseguro, la condición insegura, que es una cosa que trae mucho a colación todavía. Pero hay nuevos conceptos y nuevas formas de ver esos problemas que teníamos en el pasado y buscarle una solución más proactiva y más dinámica. Mencionaste algo crítico. En las discusiones que tenemos con foros de error humano, una cosa que siempre ponemos en la mesa es lo siguiente: el comportamiento viene siempre después de lo que Ujú. nombramos antes, precursores, decisiones, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de comportamiento humano, es que el humano ya decidió, o sea, Sí, estamos tarde. sí, Entonces, es un tema de discusión. Y después, por otro lado, es una cosa importante, no, que un mensaje, ¿no? Es que no hagamos grieta, o sea, no hay mejor ni peor, ni... hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Y lo único que muestra si algo funciona o no son los resultados. O sea, el es resto es correcto. todo bla bla. Por eso a los profesionales en general, si escuchan el mensaje, es por favor no generemos grietas, no hay ni mejor seguridad, ni peor seguridad, ni mejor sistema, ni peor sistema. Yo siempre digo, entra basura, sale basura. Es correcto. Es sea cual sea. Y todos tenemos, cada uno tiene que gestionar su propia realidad. Entonces yo no podría decirle a nadie qué hacer o qué no hacer sin saber su realidad. Ese es No, un tema importante. no, y esa es la parte, esa es la idea de este podcast, esa es la idea de mi blog, siempre llevarle a la gente algo diferente, dónde ver, qué analizar, qué estudiar, cómo actualizarse y ver las cosas de una manera diferente, porque lo bueno es que sí habemos personas que tenemos la capacidad de ver, mira, yo he cometido varios errores, quiero ver cómo los solvento, de aprender y de mejorar sobre todo. Sí, tenemos que ser autocríticos y aprender. O sea, hay mucho para aprender. Cada uno de la gente que está hoy distribuyendo sus cosas y sus contenidos y demás, Mm. tiene algo que entregar. O sea, tiene algo Sí, que dar, tiene algo, eh, volvemos a los sesgos, ¿no? O sea, hay cosas que ujú. nos van a caer mejor, otras que nos van a caer peor, cómo luce, cómo no luce, de dónde es, de dónde no es, etcétera, etcétera. Entonces, hay que darle la oportunidad a la gente que te explique en detalle antes de liquidarla con conclusiones. Sí, es así, es así. Bueno, Charlie, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu opiniones que planteaste aquí, que son bien interesantes y vale la pena seguirlas analizando. Como siempre, a todas las personas que me escuchan, estamos disponibles por las redes sociales, arroba seguridad y salud BE, y en el blog número uno en la seguridad y salud en el trabajo en español, seguridadysalud.org. Como siempre, gracias por acompañarme y nos estamos escuchando.